tal? Bienvenidos a Línea Directa, les saluda Andrea Zarralde. Un reciente sondeo realizado por UNICEF muestra que la crisis del COVID-19 ha tenido un importante impacto en la salud mental de jóvenes. Muchos de nuestros jóvenes hispanos se vieron obligados a trabajar, dejar la escuela y cuidar a sus hermanos durante la pandemia. Y ahora se ven las graves consecuencias del absentismo crónico y la salud emocional. Identity, una de las organizaciones comunitarias más prestigiosas del área de Washington, D.C., que vela por los jóvenes y sus familias, fue sin duda un alivio para cientos de hispanos en lo peor de la crisis y ahora los apoya para sobrepasar las difíciles consecuencias que ha dejado la pandemia en sus vidas. Por ello, hemos invitado a su director ejecutivo, Diego Uriburo. Diego, como siempre, un placer tenerte con nosotros aquí en Línea Directa. Bienvenido. Gracias, Andrea. El placer es todo mío. Los cierres de escuelas, los encierros, las enfermedades, las muertes, la parte económica, por supuesto, causaron sin duda un grave impacto en la vida de todas las familias hispanas. En nuestra región registramos los números más altos de enfermedades y hospitalizaciones. Háblanos, Diego, por favor, en general, lo que tú viste desde Identity en la forma en la que la pandemia golpeó en particular a los hispanos. Una época muy difícil. Yo creo que una crisis que afectó a nuestra comunidad como ninguna otra, a muchos niveles, a muchos niveles. A nivel, como dijiste, a nivel económico, a nivel vivienda, fue terrible, terrible, terrible. Muchos de nuestros hermanos y hermanas perdieron sus hogares, eh, eh, no podían pagar el, el alquiler, muchos estuvieron en la calle, eh, después tuvieron que mudarse a situaciones más, eh, muy diferentes a las que tenían. Por ejemplo, familias que vivían, dos o tres familias que vivían en un departamento de dos o tres ambientes, se mudaban a departamentos de un ambiente, mucho hacinamiento, eh, pérdida de trabajo, pérdida de ingreso, un montón de gente que tuvo que posponer su cuidado médico durante esa época porque no tenían fondos para pagarlo y porque los hospitales tampoco los recibían. Hubo un atraso muy grande en el cuidado de salud. Y el tema muy fuerte fue el tema emocional, donde nuestra comunidad ya venía con, con un nivel de trauma bastante mayor al del resto. Nosotros medimos eh, el nivel de trauma que la comunidad, que la persona tiene. En inglés se dice ACEs, que quiere decir cuántos hechos traumáticos, realmente traumáticos, han sufrido entre los 0 y los 17. Y nuestra comunidad tiene un nivel de ACEs mucho más alto que la comunidad media de Estados Unidos, etcétera. Entonces, y muchos de esos traumas nunca fueron abordados. Entonces, la pandemia fue un hecho muy traumático, que además de las cosas que hablamos, al tener muchas familias viviendo juntos, incrementó el nivel de abuso verbal, físico, sexual, el aislamiento. No, todo eso fue como una retraumatización que dejó a los chicos en un estado bastante complicado y a los padres también, bastante complicado. Y hoy estamos viviendo el efecto de eso. Así es, Diego, enfoquémonos en los jóvenes. Durante la pandemia, los jóvenes fueron verdaderos héroes. Sacrificaron sus estudios y al quedarse en casa se vieron obligados a cuidar de sus hermanos o hermanas mientras sus padres salían a trabajar y a exponer su salud y sus vidas. También estos jóvenes tuvieron que trabajar para ayudar a traer dinero a sus hogares. ¿De qué manera crees tú que esta realidad afectó la salud emocional de los jóvenes en particular? Bueno, de muchas maneras. La manera de la que hablas, muchos de los jóvenes tuvieron que tomar responsabilidades que no les compete, de manera, eh, de manera normal, ¿no? Fue un momento de crisis y tuvieron que crecer, tomar responsabilidades como salir a trabajar muy pequeños,
dejar la escuela, que es una prioridad, dejar sus amigos, y a veces, en algunos casos que no son pocos, el hecho del trauma de ser víctimas de trauma en silencio, muchas veces, porque estaba el, vivían con gente que les causaba trauma, y haber visto abusos a veces y peleas fuertes entre los padres, divorcios, separaciones, haber sufrido hambre, son cosas que por lo general los jóvenes no experimentan en este país. Y sí lo experimentaron ellos. Y en un ambiente de, de aislamiento muy fuerte. Entonces, sufrían todas estas cosas, y al mismo tiempo estaban sin apoyo, porque los que tenían que apoyar sufrían también, o no estaban. Así que fue una época muy difícil para los chicos. Ahora que la vida ha regresado a lo que podemos llamar una, digamos, nueva normalidad, estamos viendo que el estrés y la ansiedad que vivieron estos jóvenes durante la pandemia está teniendo consecuencias muy preocupantes y concretas. Una de esas consecuencias es, por ejemplo, un aumento en el consumo de drogas, específicamente sustancias como opioides. ¿Qué son los opioides y por qué piensas que los jóvenes han aumentado el uso de estas drogas? Empiezo por la última parte. Hay, Tenemos todo el tema de la salud mental que no ha sido abordada, que ha llevado a los jóvenes a tener varias conductas de riesgo. Una es el abuso de sustancias, pero también hay un nivel de absentismo muy fuerte en las escuelas. Antes se veía en los niños de la escuela secundaria. Ahora se ve en la escuela secundaria, la escuela media y la escuela elemental, donde jóvenes, niños, no van a la escuela. Y son números muy altos, muy altos. Eso es una. El tema del bullying, ¿no? Ha, ha sido feroz, donde, donde hay mucha agresividad entre los jóvenes. Nuestra interpretación en Identity es que eso existe porque no hay una salida para tanto con el abuso de sustancias como el bullying y como el absentismo. Esas tres están muy relacionadas, son unas maneras de lidiar con, con el sufrimiento que llevan. Además de eso, hay un fenómeno muy interesante, que es el nivel de soledad que están experimentando los jóvenes y la falta de esperanza. Entonces, uno tiene el tema de salud mental, ¿no? Que es el sufrimiento en sí, el trauma, la falta de esperanza, el aislamiento, eh, eh, y es un caldo de cultivo para conductas de mucho riesgo, porque lo que están buscando los jóvenes es aliviar el dolor, y muchos van al consumo de drogas, o también ha aumentado mucho el que se corten, ¿no? Para tratar de lidiar con la ansiedad y con la depresión que sienten. Ahora los invito a ver la siguiente historia de una joven de escuela intermedia, quien nos comparte cómo el COVID afectó su vida y cómo ahora sale adelante gracias al apoyo de su familia y la comunidad. Ya regresamos. De acuerdo con múltiples estudios nacionales, una de las consecuencias más serias de la pandemia COVID-19 ha sido lo que expertos están llamando una crisis de salud emocional entre los adolescentes. La juventud latina ha sido particularmente afectada porque muchos de nuestros jóvenes tuvieron la valentía de arriesgar su salud, saliendo a trabajar hasta en los peores días de la pandemia, para ayudarle a sus familias a comprar comida y pagar el alquiler. El cierre de las escuelas y la pérdida de aprendizaje han sido duros para los estudiantes, especialmente para los afroamericanos y latinos. Si bien la mayoría de los estudiantes experimentaron aislamiento social y soledad durante la pandemia, algunos de los más vulnerables experimentaron trastornos y traumas adicionales.
Estas perturbaciones abarcaron desde la pérdida del empleo, la pérdida de familiares, la inseguridad alimentaria y de vivienda, el convertirse en cuidadores de hermanos menores y mucho más. Yo entendía que solo iba a ser por 2 días, pero no, era por 2 años y me dio de lo que es cuando escucharon que era una pandemia bastante, yo me dio miedo que me iba a enfermar. Yo tenía miedo para perder la vida porque yo no quería dejar a mis padres solos, porque estuvieran los dos solos y no quería dejar a ninguna de mis tías, tíos, todos mis familiares solos. Además, esta joven estudiante de escuela intermedia temía perder a sus padres cuando ellos se veían obligados a salir a trabajar en lo peor de la pandemia. Yo tenía miedo que se iban a enfermar y después yo no sabía quién me podía cuidar con ellos dos estaban enfermos. Según reportes más recientes de la UNICEF, casi el 50% de los adolescentes reportó no tener motivación para hacer actividades que hacían antes de la pandemia y ha aumentado considerablemente el número de suicidios y problemas de salud mental entre esta población. Yo y mi esposo teníamos que ir a trabajar los dos y teníamos que dejar a la niña sola. Y los inundaba el miedo a la incertidumbre. Mucho más cuando veía los hospitales que salían tantas cajas de los fallecidos. Sí, me duele muchísimo. Ya no veía casi ni televisión porque ya no quería saber. Pero más que todo en nosotros, quedar niña pequeña y un día pues fallecer a causa de la pandemia. Pero gracias al Señor estoy acá. Todas nuestras familias deben estar conscientes que a nivel nacional jóvenes están reportando altos niveles de consecuencias emocionales relacionadas con sus experiencias durante la pandemia. Y ahora, esta familia hispana siente las consecuencias que dejó la peor de las crisis de salud a nivel mundial. Mi hijo le afectó mentalmente por no estar con sus amigos, con sus compañeros y más que todo con las maestras que le ayudaran a entender, a explicar. Y no solo una materia, sino las diferentes materias que ella llevaba acá. Asimismo, el absentismo escolar y la educación virtual impactó seriamente a estos jóvenes en sus estudios. Antes era bien buena en las matemáticas, pero después se me fue todo nomás que comenzó el COVID y después ya no entendía nada. Pues después y mis padres estaban trabajando y todo eso, pues me tocaban cuidarme unos primos. El no estar involucrado con los maestros en el lapso de los 2 años que ella no estuvo con ellos, porque eso sí le bajó muchísimo la matemática y como le reitero, le afectó muchísimo. Hasta ahora le ha afectado porque tiene clases extra por la tarde. Por fortuna, en lo peor de la crisis no estuvieron solos y ahora se sienten agradecidos a pesar del impacto en la educación y la salud mental. Organizaciones como EduFuturo me ayudaron a cancelar la renta y porque tanto mi esposo como yo estábamos dentro de la casa, no podíamos trabajar y no teníamos cómo pagar y pagamos como casi $2,000. Pero gracias a ellos y adelante y otras personas, no solo las organizaciones, sino personas muy caritativas que nos ayudaron muchísimo. El número de jóvenes entre 12 y 25 años que recibían antidepresivos ya estaba creciendo antes de la pandemia, pero desde el brote del COVID-19 la tasa aumentó casi un 64% más rápido de lo normal, según un estudio publicado en la revista Pediatrics. Ahora seguimos nuestra conversación con Diego Uriburu, director ejecutivo de Identity, organización que trabaja para mejorar la vida de los jóvenes y sus familias. Diego, para el segundo año de la pandemia aumentaron las visitas a las salas de emergencia por problemas de salud mental entre los jóvenes y se reportó un aumento en las visitas por intentos de suicidio o autolesiones, especialmente entre las adolescentes. Esto lo reporta el estudio de la revista Pediatrics. Las consecuencias en los jóvenes son latentes y preocupantes. ¿Qué se está haciendo en Identity para apoyarlos? Identity tiene varias maneras en que apoyamos a los jóvenes y a los padres. Una es a través de los padres, porque ayuda a los padres a que ellos estén mejor.
y a que tengan mejor calidad de conversaciones con sus hijos es muy importante. Al mismo tiempo tenemos programas que nosotros llamamos de salud mental comunitaria, donde entrenamos a padres para que ellos corran sesiones con otros padres para lidiar y tienen sesiones sobre cómo lidiar con la depresión, con la ansiedad, el duelo y otro tipo de temas. Y ahora estamos haciendo lo mismo con los jóvenes de la escuela secundaria, del high school, donde reciben mucho entrenamiento y son los jóvenes, junto con alguien de Identity, que reclutan y corren esas sesiones donde hablan acerca de lo que les pasa, acerca del trauma, acerca de la ansiedad, y tener un espacio seguro donde pueden compartir sus historias y sus preocupaciones, crea mucho alivio, una catarsis que entonces es una opción mucho más saludable que cortarse o usar drogas o la violencia, etcétera. Entonces tenemos una variedad de programas, pero lo más importante es crear espacios para que la gente se sienta cómoda para hablar, que haya una relación de confianza para que lo hagan, porque si no, uno no establece esa relación de confianza, los niños no cuentan nada y siguen sufriendo en soledad. Eso es lo más importante. Y eso se puede hacer, lo hace Identity, pero lo puede hacer en casa también el papá, la mamá, un hermano mayor. Entonces, eso es el primer paso y el más potente. Y después uno puede complementarlo yendo a jugar, a caminar, si le va bien en las materias, aún mejor, si le va bien en la escuela, porque eso es si le va mal, se deprime. Eh, bueno, eso yo diría que es lo más importante. Ahora hemos hablado de las autolesiones, como cortarse por situaciones de ansiedad, lo mencionabas anteriormente. ¿Qué otras señales pueden demostrarnos que un joven en casa está impactado por los efectos de la pandemia y que efectivamente necesita ayuda? ¿Cuáles son estas como señales o alertas? Bueno, si está en su cuarto encerrado todo el día, si no ve a sus amistades, eh, si la notan un poco deprimida, que no habla o que duerme. Bueno, pero hay que tener cuidado porque los niños a esa edad duermen, ¿no? A la adolescencia duermen mucho también. Pero si duermen más de lo necesario, si, si deja de ir a la escuela. El problema es que hay muchos padres que no saben que sus niños han dejado de ir a la escuela. Entonces hay que llamar a la escuela para ver si su niño está yendo a la escuela. Es increíble, pero uno pensaría que la escuela llama a los padres, a veces llama y no están, o no se encuentran, pero eso es un signo muy importante, a ver si el niño está yendo a la escuela y cada cuánto va. Eh, eh, Porque hemos visto muchos casos que no van y los padres se enteran 3 meses más tarde, 4 meses más tarde, y para ese entonces han estado mucho en la calle y lamentablemente han sido introducidos a los opioides, algunos. Si se bañan o no se bañan, si están sucios o no, eh, eh, bueno, obviamente si no vienen a dormir a la casa y ese tipo de cosas, ya estamos hablando de un nivel de riesgo un poco mayor, donde están en la calle. Pero básicamente ustedes conocen a sus hijos y yo les diría que lo más importante es que si ustedes ven cualquier tipo de cambios, bueno, eso puede ser un indicador. A veces no hay muchos. O piensan que es una faceta de la vida que está pasando a su hijo, pero si no preguntamos, no vamos a saber. Y hay que Diego, tener cuidado cómo se pregunta. Diego, en el segmento anterior, tú hablaste de la importancia de tener una conversación abierta y honesta, los padres de familia con sus hijos acerca de los peligros del fentanilo. En lugar de regañarlos y gritar y castigarlos, es más tener una conversación abierta. Este tipo de conversación quizás no es tan fácil para muchos padres de familia. ¿Cómo les puedes aconsejar tú? ¿Cómo puede establecerse esta conversación? ¿Qué sugieres que digan los padres a sus hijos? ¿Cómo puede entablarse ese acercamiento con ellos? Bueno, lo primero que quiero decir es que hay una percepción equivocada. Estamos hablando acá ya de todas las edades, ¿no? Eh, Desde la escuela media hasta 24 años. Eh, pero hay una percepción de que
a medida que van creciendo, que los niños no quieren saber de sus padres, que no les interesa, están más con los amigos. Yo les quiero decir que eso no es cierto, que aunque sí estén más con sus amigos, lo que dicen los padres, lo que el amor o la falta de amor que sienten respecto de sus padres sigue siendo tremendamente importante. Entonces, tienen una, un poder, un poder de cura muy, muy grande los padres. Entonces, eso es lo primero. Segundo, eh, es el tono que se usa, y empiezo por no juzgar. Si empezamos juzgando a nuestros niños y elevando el tono y diciendo, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste? Entonces inmediatamente los niños se cierran. Entonces hay que venir abiertos de mente y decir, mira, hijo, hija, yo te quiero mucho, siempre, bueno, aunque no se lleve muy bien, aunque no nos llevemos bien, quiero que sepas que yo te quiero mucho, quiero lo mejor para ti, ¿no? Ustedes saben decir ese tipo de cosas y después comentarles que están preocupados por lo que está pasando con el tema del abuso de sustancias, de los opioides en particular, y que como lo quieren tanto, no quieren que les pase nada, ni a ellos ni a sus amistades. Y uno puede invitarlo a, a, a mirar información juntos. Eh, eh, Uno le puede, bueno, ojalá el condado tenga más programas para informar a los padres, para que ellos puedan informar a sus hijos y también para informar a los hijos. Pero cosas como diciendo que es tremendamente adictivo, que es muy difícil de saber qué es seguro y qué no es seguro, en qué momento empieza la zona de riesgo. Siento que estamos hablando de granitos de arena. Eh, eh, y decirle que ustedes están ahí para apoyarlos cualquier cosa que pase con ellos. Eh, y como dije anteriormente, es muy doloroso ver que niños que están en necesidad de ayuda, a veces una mala conversación con la familia l- es que los empuja de la casa afuera de la casa. Eh, entonces, el poder de las palabras y la actitud de los padres para con los niños, como dije anteriormente, puede ser tremendamente importante como un factor de ayuda y también puede ser la razón por la cual el niño o la niña se va de la casa o empieza a consumir o deja de ir a la escuela o se vuelve agresiva o violenta. Eh, entonces, pero lo más importante es crear un ambiente seguro, tranquilo, donde ustedes como papás, mamás, van sin juzgar y hacen preguntas, les dan información, aunque los niños pretendan que no están escuchando, si le dicen cosas como que es 100 veces más adictivo que la morfina, o potente que la morfina, o 50 veces más que la heroína, eso es importante, que es tremendamente adictivo, que está afectando mucho a la comunidad latina, y que la gente que se muere no solamente son la gente que está adicta al fentanilo, pero que no consuman cosas que no saben lo que tienen, ¿no? Si no viene en un paquete del kiosco, caramelos, o no los compran ustedes los padres, que no acepten, porque no, hay gente que hace eso, ¿no? Le pone un poquito arriba y se lo da, comparte a amistades y uno no sabe qué se está metiendo en el cuerpo y eso puede causar la muerte. Esas son unas pequeñas cositas que les digo, pero ojalá el condado, o todos los condados del área, hagan más esfuerzos para educarlos a nosotros, a los padres, a los jóvenes, y también que nos den habilidades de cómo ayudarlos. Pero ninguna habilidad puede comenzar con la crítica, con la agresión, porque ahí los niños inmediatamente, como nosotros, cerramos la puerta si no escuchamos más, dejamos de escuchar. Y ahí perdimos una oportunidad de oro. Diego, vamos a suponer este escenario. Ya hemos hablado de darles herramientas para que los padres puedan establecer esta conversación honesta y abierta con sus hijos adolescentes. Supongamos que el hijo admite que sí está consumiendo drogas. ¿Cuál debe ser la reacción del padre o una madre de familia ante esta noticia? Abrazarlo, abrazarlo fuerte, decirle que lo quieren. eh, es la mejor reacción que pueden tener. La peor es gritarles, insultarlos, pegarles, es la peor. Eh,
y decirle a su hijo, a su hija, que no está solo, que no está sola, que vamos a trabajar juntos para buscar ayuda. Un tema importante, que por ejemplo, en Maryland, por ejemplo, para que el niño reciba tratamiento, tiene que dar consentimiento. Entonces, no es que los padres lo pueden obligar o la pueden obligar a ir a recibir tratamiento. No pueden. Si la niña no quiere, no pueden. Entonces, eh, eh, a golpes no creo que lo lleven. Y si lo llegan a llevar a golpes, después del tratamiento los niños van a volver a usar. Eh, entonces, es, lo que digo es un cliché, pero se tiene que hacer todo con mucho amor y paciencia. Diego Uriburu, director ejecutivo de la organización Identity, te agradecemos enormemente por haber estado con nosotros aquí en Línea Directa, por la información tan valiosa que brindas a nuestras familias hispanas y como siempre, pues ya sabes, aquí nuestras puertas abiertas cuando quieras llegar a nuestra comunidad con temas tan importantes, sobre todo este, que es la salud emocional y también física de nuestra población. Te agradecemos enormemente. Andrea, un placer. Y un abrazo a la comunidad. Ustedes, claro que sí, y ustedes en casa, quédense con nosotros, regresamos en instantes. Muchísimas gracias a Diego Uriburu, director ejecutivo de la organización Identity, y a ustedes en casa también. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa de Línea Directa, con un tema tan importante como es la salud emocional de nuestros jóvenes y cómo el COVID-19 ha impactado sus vidas. También es importante destacar que nuestros jóvenes han sido héroes en esta crisis de salud mental y como padres de familia tenemos una responsabilidad grande de cuidarlos, protegerlos y guiarlos para que puedan salir adelante. No solamente nuestros jóvenes, sino todos nosotros como comunidad. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Gracias y hasta la próxima.